Bueno, queridos patitos, estamos otra vez en Libia. Hay que volver a Libia porque es un escenario próximo, aunque no lo parezca, cercano, mediterráneo, de Europa en la que vivimos, y que evidentemente da para noticias, aunque no sean parte del lineal del supermercado informativo. Y vamos con una serie de asuntos que fueron noticia, aparentemente hace un mes, aunque a usted no se lo dijeran. Y tuviera que fondear en los pagos más recónditos para buscar cosas como esta. Como el hecho de que el libio gobierno de Trípoli, el gobierno libio de Trípoli asume la protección de las instituciones de la capital. ¿Y por qué esta noticia, este titular? Vamos con ello. El ministro de Interior del gobierno libio establecido en Trípoli, Imad Trabelsi, ha anunciado que su departamento asumirá la protección de todas las instituciones de la ciudad en plena crisis abierta en torno al Banco Central del país. Y la larga disputa con las milicias locales sobre el reparto de tareas de seguridad. Recordemos, había fundamentalmente dos acciones, una ligada a Trípoli y una ligada a Benghazi, pero bueno, ciertamente esto se olvidó hace ya mucho tiempo, en el que intentaron una guerra proxy, Turquía y Egipto, incluso con la mediación de otros países que estaban metidos en el ajo. Seguimos en coordinación con el Ministerio de Defensa, hemos reunido a todos los servicios de seguridad de Trípoli y hemos logrado llegar a un acuerdo para asegurar los aeropuertos y las fronteras terrestres, así como las sedes de las instituciones gubernamentales en la capital. Ha iniciado el discurso Trabelsi en esa rueda de prensa, donde ha asegurado que todos los grupos armados que operan en la capital han expresado su disposición inmediata a aceptar el acuerdo. Aeropuertos como los de Misrata o Mitiga también quedarán a cargo de las fuerzas del Ministerio del Interior, ha añadido Trabelsi. La tensión reinante desde hace meses, la capital alcanzó esa semana un nuevo punto álgido cuando el Banco Central suspendió operaciones en protesta por el secuestro de un empleado, posteriormente liberado de un suceso cuyas circunstancias no han quedado del todo esclarecidas. El gobernador del Banco Central, Sadiq Kabir, fue cesado por tomar la decisión de suspender las actividades de la institución, pero su reemplazo, Mohamed Shukri, se ha negado a asumir el cargo hasta que no cuente con el beneplácito tanto del gobierno de Trípoli como el de la administración rival del este del país. Solo puedo esperar, ha indicado el ministro, que el Alto Consejo de Estado y la Cámara de Representantes del Este de Libia alcancen un consenso sobre la crisis del Banco Central. Las protestas ante la institución originaron un conflicto de intereses entre las fuerzas del gobierno de Trípoli y otras milicias locales que operan en la ciudad desde que el estallido de la guerra tras la muerte de Muammar al-Gaddafi en 2011 y que protagonizaron enfrentamientos esporádicos por el control de los barrios. En este sentido, el ministro de Interior ha ratificado en rueda de prensa a última hora de aquel día que en cuestión de 24 horas las fuerzas de seguridad de Trípoli garantizarán la protección de todas las instituciones públicas, agencias del gobierno, compañías, hoteles de la ciudad, incluyendo el Banco Central de Libia. Otras agencias de seguridad y grupos milicianos regresarán a sus bases de operaciones y dejarán de patrullar las calles y de participar en las tareas de protección de las instituciones estatales. Ha añadido, tras agradecer a las milicias como las Fuerzas Especiales de Disuasión, también conocidas como Fuerzas Rada, el aparato de apoyo a la seguridad, una brigada 444, su labor para preservar la justicia en la ciudad. El uso de armas en la ciudad es inaceptable y queremos que el pueblo esté de parte de la policía y no de sus opositores políticos, ha remachado el ministro en la comparecencia recogida por el diario Al-Vasat. Esto es muy importante e interesante porque luego igual puede surgir, como decíamos ayer respecto del asunto de Pavel Durov, puede surgir un momento en el que haya un clímax en donde rompa el hielo de lo que es parte del lineal en el informativo occidental y en ese momento se recapitula y se busca en cosas como estas que vamos a mencionar donde se jodió el Perú, pero que evidentemente después de un elemento de presencia mínimo
luego se va por la corriente del río arrastrado para favorecer otros asuntos que tienen aparentemente mayor urgencia en esa formulación bastante sorprendente respecto de por qué y cómo son las primeras noticias en los medios occidentales, por qué y cómo se elige una cierta preeminencia de unos asuntos sobre otros, y cómo, en cierta medida, los asuntos de política internacional son relegados a último estadio, y eso significa, por lo tanto, pelear por la primacía en un lugar olvidado las más de las veces. Y por eso hay que recordar elementos que tuvieron su importancia en el caso de Libia, aunque hace un mes, pero es bueno recordarlo. Milicias libias pactan un alto el fuego en Tajura tras los combates de las entonces últimas 24 horas. Estamos hablando de comienzos de agosto, 10 de agosto. Las milicias rivales de Libia acaban pactando un alto el fuego ese sábado después de la reanudación esporádica de sus enfrentamientos en las inmediaciones del municipio de Tajura, al este de la capital Trípoli, y después de combates del anterior viernes que dejaron al menos 9 muertos y 16 heridos. Los combates han tenido lugar en la zona de Al-Karbili y vuelve a implicar a la fuerza conjunta de Misrata, afín al primer ministro libio Abdulhamid Deive, y la milicia local de la brigada Rahbat Douru, que opera principalmente en este municipio, en medio de una situación de seguridad que ha empeorado significativamente en los últimos días, informando los portales Libia Server y Libia Update. De momento no se tenía constancia de víctimas durante esos combates, que han comenzado a primera hora de esa mañana, pero que parecen haber disminuido en intensidad en las anteriores horas, según fuentes de ambos medios. Finalmente, fuentes militares habían explicado a Libia Observer que ambos bandos han acordado un alto el fuego permanente y permitido el despliegue de una fuerza neutral. No obstante, y dada la seguridad débil, la situación de seguridad complicada, la Universidad de Trípoli ha anunciado la suspensión de las clases, exámenes y funciones administrativas hasta nuevo aviso, según comunicado recogido por el Observer. Un gobierno de unidad de Libia, liderado por Deive, con sede en Trípoli, reconocido a nivel internacional, elevó ese jueves el nivel de alerta del ejército ante el temor suscitado por la reciente movilización de las tropas del mariscal libio Khalifa Haftar, alineado con las autoridades asentadas en el este del país y considerado como el hombre fuerte de la zona. El Estado Mayor de las autoridades del este de Libia llamó a la calma y explicó que sus tropas se dirigían a la frontera suroeste a realizar una misión de seguridad en el desierto para vigilar la frontera con otros países. Eso sí, recordemos, actualmente Libia se encuentra dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato de Abdul Hamid Deibe por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021 y nombrara para el cargo a Fathi Bashaga, recientemente suspendido en el cargo y reemplazado por ahora ministro de Finanzas Osama Hamad. Con lo cual, aquí las piezas vamos viendo cómo funciona y que la misión de la ONU en Libia sigue con preocupación la decisión del Parlamento de poner fin al gobierno de unidad. Avanzando a agosto nos encontramos con el asunto de que la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia, UNSMIL, ha afirmado que sigue con preocupación los recientes actos unilaterales de los actores e instituciones políticos libios después de que el Parlamento libio, con sede en el este del país, diera por terminado el mandato del Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli y reconocido a nivel internacional. En el clima, estos actos unilaterales sirven para aumentar la tensión y socavar la confianza y afianzar aún más las divisiones institucionales y la discordia entre los libios. Ahora más que nunca se necesita consenso, diálogo y unidad, reza un comunicado que recuerda a los dirigentes de sus compromisos en virtud del acuerdo político. La misión, que ha hecho hincapié en los numerosos desafíos que enfrenta Libia, ha instado a todas las partes a que entablen un diálogo y un compromiso de una manera que sirva a los intereses de todos los libios. Asimismo, ha señalado que en sus consultas con los dirigentes y partes interesadas para crear consenso y desbloquear el estancamiento político continuarán en línea con su compromiso para facilitar un proceso político inclusivo que conduzca a elecciones presidenciales y parlamentarias creíbles.
Este pronunciamiento tuvo lugar un día después de que la Cámara de Representantes votara de forma unilateral el fin del mandato del gobierno de unidad encabezado por Abdul Hamid Deibe, declarando que el gobierno encabezado por Osama Hamad, designado por el Parlamento, es el único legítimo en el país hasta que se elija un nuevo gabinete unificado. Actualmente Libia, como decimos, se encuentra dividida en dos administraciones después de que esa Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato de Abdul Hamid Deibe por el aplazamiento de las elecciones presidenciales que debieron de ser en diciembre de 2021, que bueno, pues todavía no, y que nombrara para el cargo a Fathi Bashaga, después suspendido en el cargo y reemplazado por Osama Hamad. Deibe rechazó la decisión y optó por mantenerse en el cargo hasta la celebración de elecciones, todavía en un veremos. Y es que los asuntos cogen velocidad, en tanto en cuanto el Banco Central de Libia suspendió todas las operaciones tras el secuestro de su jefe de sistemas informáticos. El Banco Central de Libia anunció ese domingo la reanudación de sus operaciones tras unas horas suspendidas, después del secuestro y posterior liberación de su jefe de sistemas informáticos, Musab en Salem, aquella mañana. Tras el secuestro, la entidad anunció la paralización de las operaciones hasta que fuera puesto en libertad en Salem, captado en la mañana del domingo frente a su domicilio. El banco ha denunciado además estos métodos demagógicos y fuera de la ley que van contra la seguridad de los trabajadores de la entidad y su labor, según recoge el portal Libya Observer. Ningún grupo ha asumido la responsabilidad del secuestro, ni el banco ha dado más detalles sobre lo ocurrido. Tras el secuestro y posterior liberación de Salem, el Consejo Presidencial ha anunciado la destitución del gobernador del Banco Central de Libia, Sadiq Al-Kabir, y todo el Consejo Directivo. El propio Al-Kabir se había reunido con el embajador estadounidense Richard Norland, a quien trasladó las crecientes amenazas a la seguridad del Banco Central y la seguridad de sus trabajadores y sistemas. Norland, por su parte, ha trasladado el pleno apoyo estadounidense al Banco Central de Libia ante estas amenazas, y ha abogado por fomentar la estabilidad en la institución para ejercer plenamente sus funciones. Washington ha rechazado además los intentos de cambiar a la dirección del banco por la fuerza. En un comunicado, el Banco Central de Libia lamenta que las autoridades han ignorado las advertencias que dio a principios de mes sobre las amenazas a las que se estaba enfrentando a sus empleados. Y comentó el propio gobernador Al-Kabir con la jefa en funciones de la misión de la ONU en Libia, Stephanie Khoury, y con Norland. El banco rechaza los métodos mafiosos que ponen en peligro la seguridad de los empleados e interrumpen las operaciones, añade el banco en un comunicado. En las últimas semanas, Libia ha sido testigo de una renovada tensión y escalada entre las administraciones opuestas en el este y el oeste del país y entre los grupos afiliados. En medio de una absoluta parálisis política y tras años de conflicto armado tras la revuelta de 2011 que derrocó a Muammar al-Gaddafi. Continuamos ciertamente con asuntos que son tangenciales, aunque realmente también importantes, para ver el asunto que trasciende las fronteras de Libia, en tanto cuando Sudáfrica expulsa a cerca de un centenar de libios detenidos en un campo de entrenamiento militar ilegal. El gobierno de Sudáfrica expulsó a 95 personas de nacionalidad libia que detuvo a finales de julio en una redada contra una supuesta instalación usada para entrenamiento militar en la provincia de Mpumalanga, situada en el este del país africano, después de que la fiscalía les retirara los cargos, incluida la violación de la ley migratoria. Recordemos dónde está Libia y dónde está Sudáfrica. El Ministerio de Interior sudafricano ha informado de que ha concluido su papel en la deportación de los detenidos el mes pasado, en el caso de julio respecto de agosto, precisando que han salido desde el aeropuerto internacional Kruger
Mpumalanga en un vuelo pagado por el gobierno de Libia, según reza un comunicado. Felicito a los funcionarios del Ministerio del Interior y a otros agentes de las fuerzas del orden que trabajaron incansablemente para garantizar una deportación expedita. Seguiremos desplegando todos los recursos a nuestra disposición para garantizar que se respeten y cumplan las leyes de inmigración del país, ha expresado el titular de la cartera ministerial, Leon Schreiber. A finales de julio, la policía sudafricana señaló que los arrestos habían tenido lugar porque habían afirmado en la solicitud de visado que venían para recibir entrenamiento como guardias de seguridad, si bien sospechaban que estaban recibiendo en realidad entrenamiento militar. Así consideraba que se trataba de una amenaza a la seguridad y estabilidad de la provincia y del país sudafricano en su conjunto. Y es que en esos momentos, a finales de agosto, el primer ministro de Unidad de Libia cesa al presidente de la petrolera estatal por desabastecimiento. El primer ministro de Unidad de Libia, Abdul Hamid Deibe, ha emitido ese miércoles el cese del presidente de la petrolera estatal Brega Oil Marketing Company, Fouad Belrahim, por el desabastecimiento de los anteriores días en las gasolineras del país. La medida de Dave incluye también una investigación administrativa contra el presidente de la petrolera que estará liderada por el Ministerio de Finanzas y tiene como objetivo identificar la falta de gasolina y para identificar a los responsables, proponiendo soluciones, según ha informado el portal de noticias Libya Observer. Antes de anunciar el cese, el primer ministro instó, a través de 2 cartas, al Consejo Directivo de la compañía y al Ministerio del Interior, en concreto a su ministro Ahmad Al-Trabelsi, a la reapertura de las gasolineras cerradas en la capital Trípoli. Así enfatizó la necesidad de coordinación entre la compañía y el gobierno para hacer frente al problema. A principio de mes, la Corporación Nacional de Petróleo, NOC, de Libia, anunció un caso de fuerza mayor en el campo petrolífero de Sharara, el más grande del país, lo que implicó la paralización de la producción hasta que las circunstancias permitieran su reanudación. Una situación similar a la ocurrida a principios de este año 2024. Libia se encuentra dividida, como decíamos, en 2 administraciones, lo cual tiene todas estas consecuencias políticas, institucionales, económicas. Y es que la misión de la ONU en Libia pide resolver la crisis en torno al Banco Central en Trípoli. La misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia, UNSMIL, ha pedido resolver la crisis en torno al Banco Central Libio con sede en Trípoli después de que se haya informado del movimiento de tropas a la capital en un momento en el que las operaciones de la institución han llegado a estar suspendidas por el secuestro y posterior liberación de su jefe de sistemas informáticos, Musab en Salem. Durante ese fin de semana, la UNSMIL expresa su profunda preocupación por los informes sobre la movilización de tropas en Trípoli, incluidas las amenazas de utilizar la fuerza para resolver la crisis del Banco Central. Hace un llamamiento urgente a la desescalada inmediata y a la moderación y subraya que el diálogo es la única solución a todas las cuestiones. Reza un comunicado en el que la misión informa de que está colaborando activamente con las partes para llegar a un acuerdo pacífico que resuelva la situación. Además, ha reiterado que la exhibición de poder militar y los enfrentamientos armados en barrios densamente poblados son inaceptables y amenazan la vida y seguridad de los civiles. Estos movimientos no son una solución viable a la crisis actual ni al prolongado estancamiento político, sino que más bien exacerban la crisis y amplían la posibilidad de alcanzar una solución pacífica, ha agregado. Las últimas semanas, Libia ha sido testigo de una renovada tensión y escalada entre las administraciones opuestas en el este y el oeste del país, en Bengasi y en Trípoli, y en los grupos afiliados en medio de una absoluta crisis de parálisis política y tras años de conflicto armado. Y es que el gobernador designado del Banco Central de Libia pide el consenso de las 2 administraciones para asumir el cargo. Tal como comentábamos, el elegido para desempeñar el cargo de nuevo gobernador del Banco Central de Libia, Mohamed Shukri,
ha exigido que las dos administraciones en pugna por el control del país, el gobierno de Trípoli, que reconoce la comunidad internacional, y la administración del este de Benghazi, le ratifiquen en el cargo, o de lo contrario no asumirán esas competencias. Mi historial profesional y ético no me permiten formar parte del absurdo que está ocurriendo en la actualidad, ha declarado Shukri en comentarios recogidos por el portal de noticias libio Al Aviv en relación a la nueva crisis abierta en el país norteafricano la semana anterior, cuando la institución suspendió las operaciones tras el secuestro y posterior liberación de su jefe de sistemas informáticos, un incidente que todavía no ha sido esclarecido. La negativa del Banco Central a operar hasta que no se resolviera el secuestro motivó que el gobierno de Trípoli decidiera cesar al gobernador Sadiq Kabir, quien desatendió la orden, esgrimiendo que para ello sería necesario también que la administración del este aprobara su destitución. Tal punto ha llegado la situación que la ONU ha denunciado las informaciones sobre una movilización de tropas en Trípoli con la amenaza de usar la fuerza para resolver la crisis que rodea al Banco Central de Libia. La misión pide inmediatamente calma, reducción de la tensión y moderación. Subraya que no hay más vía que el diálogo como única solución a todas las cuestiones bajo controversia, ha indicado. El Banco Central es uno de esos escasos vínculos entre las dos administraciones del país como engranaje fundamental en las operaciones financieras relacionadas con las exportaciones de crudo, fuente imprescindible de ingresos para las arcas libias. Esta nueva crisis es una demostración más del largo conflicto administrativo que sacude al país desde hace más de una década, señalando en particular el violentísimo conflicto armado que estalló en 2011 tras la muerte de Muammar al-Gaddafi, que enfrenta a Trípoli y a su primer ministro Abdulhamid Deibe con las autoridades del este que en Benghazi tienen en el presidente de la Cámara de Representantes Aguila Saleh y al comandante Khalifa Haftar, a sus hombres fuertes con numerosos grupos armados entre medidas que buscan consolidar su poder local. De hecho, la jefa en funciones de la misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia, Stephanie Curry, se reunió con Saleh para discutir el repunte de la crisis en el país, incluida la crisis del Banco Central de Libia, y la importancia de alcanzar una solución urgente y pacífica para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos estatales. Y es que los bancos libios suspenden operaciones en medio de la crisis que rodea al Banco Central del país. La administración del este amenaza con cortar el petróleo si el gobierno de Trípoli sustituye al gobernador del Banco Central de Libia. Múltiples entidades financieras libias han comenzado a suspender sus servicios debido a la crisis que lleva una semana azotando al Banco Central de Libia, inmerso en una polémica transición después de que el fin de semana anterior cesara en sus actividades en protesta por el secuestro de un empleado, y no cualquiera, como hemos dicho, el jefe de asuntos informáticos. Esta suspensión motivó que el gobierno de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, cesara de manera fulminante al gobernador Sadiq Kabir, quien se negó a abandonar el cargo a menos que la administración rival del país concediera en su despido. Además, su sucesor, designado por Trípoli, Mohamed Shukri, se ha negado a ocupar el puesto a menos que cuente con el beneplácito de las autoridades orientales. La crisis terminó de poner de manifiesto la caótica situación de seguridad que atraviesa Trípoli desde hace años y que ha desembocado en la polémica decisión tomada este año, ese mes de agosto, ese sábado, por el ministro de Interior del Gobierno de Unidad Nacional, Imad Travelsi, de asumir exclusivamente las competencias de seguridad de todas las instituciones de la ciudad, Banco Central incluido, a pesar de que la entidad es contemplada como un producto de consenso entre ambas administraciones. Con lo cual, tenemos, de hecho, fuentes de seguridad bajo condición del anonimato han informado al portal de noticias Libya Update que el equipo de seguridad del Banco Central está impidiendo el acceso de las fuerzas de gobierno de Trípoli a menos que así lo ordene la Fiscalía General Libia. A la espera de confirmar esta información, el ministro del Interior libio declaró que no tenía ni la más mínima intención de tomar por la fuerza la sede de la institución. Con lo cual aquí tenemos tres elementos que ya van prefigurando lo que vamos comentando, una situación interesante. Interesante porque no somos libios. El tema de la seguridad y quién
toma las decisiones, el tema del Banco Central, el tema financiero y el asunto del petróleo, concatenado respecto de la falla principal que puede englobarlo con haber dos administraciones y dos gobiernos, uno en Trípoli y otro en Bengasi. Con lo cual, ahí ya vamos prefigurando esta posible ruptura de la tranquilidad, que habrá seguro un trasfondo más interesante que explicar. Porque en medio de esta situación, el portal de noticias Libia Observer ha informado que entidades como el Banco de Inversión y Comercio Al Sarraj ha suspendido temporalmente sus operaciones hasta que se solucione esta crisis. Sus clientes no podían adquirir divisa extranjera, comprobar sus depósitos o efectuar transferencias internacionales. En medio de esa situación, el presidente de la Cámara de Representantes y uno de los hombres fuertes del este del país, Aguila Salem, ha advertido de un posible cierre de la vital producción de petróleo del país si finalmente se sustituye al gobernador del Banco Central tras el controvertido nombramiento de Shukri. Salem ha acusado al gobierno de Trípoli de intentar saquear los fondos públicos y perpetuar la corrupción al nombrar a Shukri. No permitiremos que la riqueza de Libia siga fluyendo hacia individuos que han llegado por medios sospechosos y en manos poco fiables. Así, el líder libio ha subrayado que cualquier cambio en la dirección del Banco Central podría provocar un alto en la producción del petróleo y la suspensión de las transferencias de ingresos al Banco Central, a medida que podría tener importantes repercusiones económicas para el país. Y es que el gobierno oriental de Libia cesa la extracción y venta de petróleo y abre un conflicto con el de Trípoli. El gobierno del este de Libia, Bengasi, ha anunciado el cese de toda explotación y exploración y exportación también petrolera a cuenta del conflicto abierto con el ejecutivo rival de Trípoli, reconocido a nivel internacional para dirimir el control del Banco Central del país. El gobierno designado por la Cámara de Representantes declara el estado de fuerza mayor en todos los yacimientos petrolíferos, puertos e instituciones y paraliza la producción y exportación de crudo en el contexto de los acontecimientos relacionados con el Banco Central de Libia, ha informado la agencia libia de noticias en un comunicado recogido por Europa Press. La empresa estatal National Oil Corp, NOC, no ha ofrecido confirmación sobre la suspensión de la actividad, aunque la Waha Oil Company, joint venture de la NOC con petroleras extranjeras, sí ha anunciado que planeaba reducir gradualmente la producción y ha advertido de la posibilidad de la interrupción total ante las protestas y presiones. La disputa, que llevaría gestándose semanas, supone un motivo de tensión al ser este organismo el gestor de los miles de millones de dólares derivados de la venta de hidrocarburos. En este sentido, Trípoli habría intentado sustituir al gobernador Sadiq Al-Kabir, que se negó a dimitir, por lo que esa misma mañana una delegación gubernamental habría entrado en la sede del instituto emisor para forzar su salida. Las divisiones políticas entre el este y el oeste del país permanecen a pesar del acuerdo de alto el fuego del año 2020, respaldado por las Naciones Unidas, y que aún hoy desembocan en conflictos en torno al oro negro, dado su peso en la economía de la nación africana. Libia produjo en total unos 1,15 millones de barriles diarios de crudo en el mes de julio de 2024. Con lo cual, a pesar de una lucha intestina, tiene bastantes más crudo que lo que tiene Venezuela, por ejemplo, que es el país con mayores reservas probadas. Lo cual ciertamente es bien curioso. Y que evidentemente nos lleva a el hecho de que la misión de la ONU en Libia convoca una reunión de emergencia ante el riesgo de un colapso económico. La misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia, UNSMIL, anuncia que ha convocado una reunión de emergencia a todas las partes involucradas en la crisis del Banco Central de Libia ante el riesgo de precipitar al país al colapso financiero y económico después de que durante la jornada del gobierno del este enfrentado al ejecutivo de Trípoli cesara la exportación
y explotación petrolera por el conflicto relativo al control del banco. La UNSMIL ha señalado que el objetivo de la reunión es alcanzar un consenso basado en acuerdos políticos que incluyan la independencia del banco y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Así, ha pedido levantar de inmediato el estado de fuerza mayor en los yacimientos petrolíferos y abstenerse de utilizar la principal fuente de ingresos del país con fines políticos. Léase chantaje. Además de instar a suspender todas las decisiones unilaterales relacionadas con el banco, ha solicitado detener cualquier escalada y abstenerse de utilizar la fuerza para lograr objetivos políticos o intereses faccionales, partidistas, y garantizar la seguridad de los empleados del banco, protegiéndoles de amenazas y detenciones arbitrarias. Continuar con acciones unilaterales tendrá un costo para el pueblo libio a la hora de resolver la crisis prolongada y corre el riesgo de precipitar el colapso financiero y económico del país, reza un comunicado en el que la misión ha expresado su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Libia como resultado de las decisiones unilaterales. Las divisiones políticas, por esto, en el este y el oeste, pues permanecen, a pesar de ese alto fuego de 2020, respaldado por Naciones Unidas, y que no pudo hacerse esas elecciones de diciembre de 2021, y que en principio estarían prefiguradas en ese acuerdo. Y por tanto, el desarrollo ha sido, como diría Javier Clemente, un patapum parante, que puede conllevar una situación bastante curiosa, de una triplicidad de posibilidades. Una, que haya otro patapum para adelante y que esto lleve a una situación más o menos parecida a la actual. Y es que primero tendríamos que configurar cuáles son los deseos, intereses y proyectos que han declarado o no declarado tanto el este Benghazi como el oeste Trípoli, en una situación de un país dividido, segregado, que no sabemos por qué sigue unido, más allá del hecho de que en el siglo XX se estableció Libia como país, aunque anteriormente no existiera antes de la intervención italiana, como un país unificado, siempre teniendo esta zona de Tripolitania, la zona de Benghazi, diferencias sobre todo también la parte interior, con lo cual en principio no solamente serían dos países, sino tres, en la zona interior, Tamazight, Tuareg, a pesar de que no tenga la misma proporción de población que podemos encontrar en Argelia o en Marruecos, que prácticamente frisa el 50% de la población, nos encontramos un país dividido. Con lo cual, de una manera u otra, podemos encontrarnos estas tres posibilidades de lo que haya pasado un mes después. Una, que la cosa se haya calmado, pero bajado debajo de la alfombra, con un acuerdo de transición, una vez más, que deje los asuntos congelados. Esta sería la solución Rajoy. Luego nos encontraremos con una solución de resolución del conflicto, en donde las partes llegaran a un acuerdo, tal vez estableciendo un marco general de un país federal, o incluso una segregación del país en 2 o 3 países nuevos, como por ejemplo el acuerdo que en 2011 llevó a la configuración de Sudán y de Sudán del Sur. Y una tercera parte, que es la apertura de hostilidades de manera más ostensible para tratar de llegar a una finalización completa de lo que es la situación política para que uno prevalezca sobre los demás. Y esto evidentemente llevará a la proliferación de noticias, en caso de suceder, con el olvido habitual respecto de ir a la hemeroteca, de tirar de histórico, en donde, sin ir muy lejos, respecto de lo que sucedió en el mes de agosto, nos encontramos ya un germen de no de elementos que van prefigurándose detrás de la cortina, sino de elementos que van saltando a primera plana en Libia y que, a pesar de que no eclosionen en el resto del mundo, ya prefiguran que hay unos peones que se van moviendo, las piezas están de camino para ir a una confrontación en donde alguien quiere algo y ese otro va a tener que ver qué hace respecto de las piezas que tiene y del juego que está haciendo. Por tanto, hay que tener más profundidad estratégica a la hora de la visión de los problemas en países del resto del mundo
y en este caso estamos hablando de Libia, en donde ciertamente la cercanía a Europa nos debería preocupar, no solamente por el tema migratorio, sino por muchos otros temas, la estabilidad, el nearshoring y el hecho de la posibilidad de hacer un marco de coprosperidad mediterráneo, y que eso incluiría no solamente a Marruecos, Argelia, Túnez, pero también Libia y Egipto. Y estos diálogos que ya prefiguraron en los años 90 con diálogos mediterráneos y muchas cosas que luego se quedaron en barbecho, deberían dar más posibilidades a los países ribereños, ya sea España, Italia, Francia, Grecia, para tener esto en su radar y con ellos en el marco de la Unión Europea. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpian.